Buenas noches, soy Leandra Samaniego, parte del equipo de Cenesam TV. Gracias a todos los que nos verán hoy. Quien tenemos el agrado de contar con la licenciada Lisbeth Coronel Guriel, quien es licenciada en Psicología Ocupacional en la Universidad San Martín de Porres, con especialización en gestión de talento humano, gestión de seguridad y salud en el trabajo y seguridad basada en el comportamiento. Actualmente se encuentra cursando la maestría de Administración y Gestión de Salud Ocupacional en el Centro de Altos Estudios CAMIPER y desempeña como consultora de recursos humanos y salud ocupacional en diversas empresas del sector. El tema que vamos a tratar hoy día es sobre los riesgos psicosociales y la salud mental, por lo que les agradezco su participación y creemos que este tema es de suma importancia para compartirlo con todos aquellos que nos ven. Bienvenida, Lizeth, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Regina? Un gusto. Y gracias por invitarme, ¿no? Y saludos a la teleaudiencia. Claro, un Por gusto. favor, ¿me Ujú. puedes iniciar la entrevista? Sí, bueno, ¿podrías explicarnos qué son los riesgos psicosociales? Claro, por supuesto. Mira, los riesgos psicosociales son todas aquellas condiciones que se van gestando en el trabajo. Ya están presentes en toda situación laboral y están directamente relacionadas con el trabajador, con la organización y con, y con la interacción social que existe, ¿no? Aquí intervienen los procesos, el sistema de trabajo, las personas, ¿no? Entonces, este conjunto de factores o condiciones puede generar un riesgo en el trabajador, ¿no? Que repercute en su salud mental, ¿no? Por ejemplo, puede ser el estrés laboral, ¿no? La violencia en el trabajo, que se llama también mobbing, el hostigamiento sexual, ¿no? Son riesgos que pueden presentarse en un entorno de trabajo. Mm, ¿y cuáles son aquellos riesgos psicosociales más frecuentes que afectan negativamente en el desarrollo del trabajo, la salud física o psicológica del trabajador en sí? Ujú. Correcto. Existen, como te comentaba, varios riesgos, ¿no? El más representativo es el estrés laboral, tenemos la violencia en el trabajo moving, el hostigamiento sexual, ¿no? Tenemos también el, este, la violencia de género, ¿no? Entonces tenemos un conjunto. Lo que se hace como manera preventiva es, se gestiona un, eh, una evaluación que es parte del monitoreo ocupacional de riesgos psicosociales. Monitoreo, la ley indica, la ley de seguridad y salud en el trabajo indica que se debe establecer de manera obligatoria una vez al año, ¿no? Es cada año debe hacerse este monitoreo. Hay herramientas que están validadas, ¿no? Que tienen confiabilidad, ¿no? Validez, y estas herramientas están estandarizadas para el mercado latino. Eh, y te permiten medir, le llaman dimensiones, ¿no? Dimensiones, estos factores, para poder establecer un control y un seguimiento a estos factores, ¿no? Y también tienen el propósito de identificarlos, qué condiciones están dando para que se presenten, ver la magnitud y la exposición del trabajador frente a estos riesgos. Estas pruebas generalmente eh, se miden por niveles, ¿no? Si está más expuesto, medianamente expuesto o hay una exposición baja al riesgo que presenten alguna enfermedad de salud mental, ¿no? Enfermedad mental. Por ejemplo, tenemos que están relacionadas con la exigencia psicológica del trabajo, ¿no? Estamos viendo si ellos tienen alto ritmo de trabajo, estamos viendo si hay exceso de trabajo, es decir, hay una exigencia cuantitativa, psicológica, por ejemplo, si trabajamos en ambientes tóxicos, ¿no? Puede ser un determinante. También hay otras dimensiones que están relacionadas al control del trabajo. Por ejemplo, estamos viendo acá la autonomía, la influencia, el poder de decisión, ¿no? El crecimiento, el desarrollo personal, ¿no? Que son algunas dimensiones. Eh, Otras dimensiones también están enfocadas a lo que es el capital social, ¿no? Es decir, la justicia, la equidad y esa confianza vertical que debe existir, ¿no? Es decir, el trabajador, qué confianza tiene en sus líderes y también en la organización.
Y luego también vienen algunas dimensiones relacionadas a la interacción social, ¿no? Que es el apoyo social de compañeros, el apoyo social de supervisores, el rol que cumplen y los conflictos que existen a través de este rol, ¿no? En la estructura que pertenecen los trabajadores, ¿no? Cada trabajador, su puesto va a pertenecer dentro de la estructura. Y si ellos, por ejemplo, no tienen definido bien este rol, la empresa no lo tiene bien definido, puede llegar a generar conflictos, ¿no? Conflictos, y también que la persona no quiera asumir una responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos viendo que todas estas dimensiones tienen, van a tener una repercusión, ¿no? Si se desarrollan dentro de la organización en la salud de los trabajadores. Pero no solamente va a afectar la salud mental, sino también la salud física, porque el cuerpo humano pues tiende a somatizar, ¿no? Es decir, si yo tengo estrés, por ejemplo, que es lo más representativo en los riesgos psicosociales, en riesgo psicosocial, voy a tener también manifestaciones cuando una persona está en estrés con estrés es porque sus recursos ya se han agotado y su afrontamiento ante una situación va a ser deficiente. Entonces, eso va a generar un conjunto de síntomas físicos, ¿no? Pérdida de sueño, de repente incremento del apetito, ansiedad o pensamientos recurrentes del trabajo, que quiere decir que ya pierde el disfrute de la vida, ¿no? Entonces estamos viendo que todos esos conjuntos de alteración del sueño, baja de peso, pueden tener problemas cardíacos, también son físicos, no están relacionados a una afectación física. Pero, y ahora que tú nos mencionas que todos estos factores no solamente afectan a nivel psicológico, sino también físico, a la larga terminan afectando su ritmo de trabajo de alguna manera. Entonces, ¿qué tanta importancia se le da dentro de las organizaciones públicas y privadas a realizar estos procedimientos que nos mencionabas para mantener al tanto de la salud mental de los trabajadores? Ujú. Antes de contestar a tu pregunta, voy a aclarar un tema para que después conteste la pregunta y se pueda entender. Ujú. Lo que pasa es que acá hay una afectación tanto para la organización como para el trabajador, ¿ya? Porque el trabajador de repente que llega a adquirir una enfermedad ocupacional mental a raíz de estas condiciones, ¿no? Mal administradas de la organización, va a presentar de repente ausentismo, bajo desempeño, bajo nivel de asumir alguna responsabilidad, por ejemplo, compromiso, ¿no? Compromiso laboral, desmotivación. Entonces, todas esas condiciones no favorecen la productividad de la organización. También puede aumentar el ausentismo y la rotación de personal, porque una persona, digamos, en su sano juicio, que no se siente a gusto en una organización y es competente en el mercado, va a tomar decisiones de retirarse de la organización. Entonces, ahí va a haber una pérdida de talento humano, pérdidas económicas, porque con el ausentismo, por ejemplo, las faltas, las inasistencias, hace que la empresa pues, pierda esa productividad, ¿no? Y también el prestigio de la organización, ¿no? Recordemos que ahora la difusión es amplia, ¿no? Si algún evento de repente pasa con alguna organización y sistema, se puede saber automáticamente por las redes, ¿no? Entonces estamos viendo que hay mucho que está en juego, ¿no? Y si el trabajador, digamos, incluso por un riesgo psicosocial, se puede convertir hasta en un accidente, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de la doble presencia. La doble presencia es un factor de riesgo psicosocial relacionado al trabajador y su problemática personal. ¿Qué quiere decir? Sus problemas económicos, familiares, de salud, que van a interferir en su concentración y eso puede llevarlo a un acto inseguro que puede luego conllevar a un accidente de trabajo, ¿no? Entonces estamos viendo que es tan importante, ¿ya? Ahora, para ya contestar directamente tu pregunta, si antes, cuando recién se instaló la ley de seguridad y salud en el trabajo y su implementación, hubo resistencia de parte de los empresarios, no siendo sincera, viendo el mercado con los monitoreos ocupacionales,
pero esta resistencia ha ido disminuyendo conforme han pasado los años. ¿Qué quiere decir? Que el monitoreo de riesgos psicosociales está teniendo mayor presencia en la conciencia del empresario. ¿Ya? Y esto se refleja, ¿por qué? Porque están comprendiendo que muchos accidentes de trabajo se pueden controlar haciendo un adecuado monitoreo ocupacional y que el monitoreo ocupacional de riesgos psicosociales yo lo puedo catalogar, es el único del conjunto de monitoreo, del conjunto de evaluaciones que integran el monitoreo, que interfiere en todos los demás monitoreos. Por ejemplo, vamos a hablar el físico, ¿no? Si la persona está en un ambiente caluroso, o ergonómico, no tiene la ergonomía adecuada para trabajar, va a tener manifestaciones conductuales y también cognitivas, ¿no? Entonces, eso va a repercutir en una afectación emocional. Entonces, Claro. estamos hablando que este monitoreo se une y a veces se puede comprender y se puede alinear con los otros monitoreos, ¿no? Viéndolo desde una perspectiva global, ¿no? Entonces, ya está entendiendo eso el empresario y cada vez hay mayor presencia y mayor exigencia. Otro factor también que no benefició fue porque como el tema es nuevo, no han habido profesionales, digamos, totalmente capacitados. Entonces, el proceso de conocimiento ya se está dando, inclusive todavía, digamos, la salud ocupacional no está en las aulas, ¿no? En pregrado. No, Ujú. no es una especialidad como recursos humanos ahora. Entonces, eso también ha sido una barrera, pero los profesionales que estamos interesados nos hemos ido preparando, ¿no? Adicionando cursos que nos han hecho pues que podamos desarrollar esta materia, ¿no? Esta materia. Y también los hechos que están sucediendo actualmente, ¿no? Como por ejemplo la pandemia, ¿no? Que es una situación crítica, ¿no? Sanitaria, que es a nivel global y mundial, no pocas veces vista, ¿no? Entonces esta situación, digamos, nueva para todos, eh, crea una serie de riesgos emergentes, ¿no? Se llaman riesgos emergentes a todo riesgo que no está contemplado en la norma, pero estos riesgos van a aparecer en el camino frente a ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, un riesgo de ese tipo vendría a ser la depresión, ¿no? El estrés postraumático por la muerte de familiares, el proceso de duelo, un proceso de duelo que no tiene pues un curso normal, ¿no? Porque es un duelo con esas características de no poder acompañar en el último momento, no saber en qué circunstancias ha fallecido, ¿no? El no poder ejecutar ese duelo que es el entierro, el velorio, no poder haber dado. Entonces todo eso genera una especie de trauma. Es una situación traumática. Llamemos si esto es pérdida de más familiares, ¿no? También el miedo que tienen a trabajar en unas circunstancias donde no se sabe si vas a contraer la enfermedad, si vas a llevar la enfermedad a tu familia, ¿no? También la crisis del trabajo, la pérdida del trabajo, ¿no? Muchas personas incluso han bajado su nivel de vida, su nivel jerárquico, han perdido el trabajo y tienen que empezar de nuevo, ¿no? Entonces es una pérdida. Todas estas condiciones van a afectar al trabajador. Entonces, y no solamente es ahora sobre todo ya se está viendo las secuelas, que es el postraumático, ¿no? Es decir, yo ya he atravesado tantos meses en esta situación y mi agotamiento mental, cognitivo, me va a llevar a que yo tenga un desgaste, ¿no? Entonces ese desgaste ya se va a ver, ¿no? Es una secuela que se va a ver. Por eso muchas organizaciones están pidiendo no solamente que evaluemos, por ejemplo, los factores de riesgo, que es los factores que son esas condiciones, porque las condiciones no son el riesgo es ya cuando sucede. Entonces ya están evaluando el riesgo, como es, por ejemplo, hacemos pruebas de depresión, de estrés, ¿no? Estamos incluyendo para que ellos también tengan mapeado y puedan hacer programas porque ya hay manifestaciones de los trabajadores, ¿no? Entonces, eh, una persona deprimida, por ejemplo, pierde facultades de concentración, de motivación, de energía, que son parte fundamental, por ejemplo, para un proceso productivo, ¿no? ¿Tú crees que
en ese sentido el hecho de que se haya dado la ley de la salud mental haya ayudado a que se dé más frecuentemente estos procesos? Correcto. Mira, la ley de salud mental tiene un sentido más amplio, ¿ya? Esta ley básicamente incluye a todo ser humano a tener derecho a la salud, ¿no? Va más allá que un riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, esta ley lo que hace es, eh, va a atacar lo que es la promoción de la salud mental, la prevención, ¿no? El tratamiento, la rehabilitación y también lo más importante que es la reinserción de la persona a la sociedad, ¿no? Lo cual no se había visto antes. Entonces, este proceso es muy importante y abarca de manera transversal a todo el país, ¿no? Es como una política nacional. Entonces, todos los sectores, lo que se pretende es que estén comprometidos y se alineen con ciertos programas que, sobre todo, promocionen y promuevan. Y si ya está la enfermedad, genere un compromiso para que esto se pueda tratar, ¿no? Haya un tratamiento, haya mecanismos de soporte y no dejen a la persona pues inválida, ¿no? Inválida sin una atención, ¿no? En ese Claro. sentido. Entonces, por eso esta ley es importante. Pero esta ley también viene acompañada de otras que han salido antes, ¿no? Como es, por ejemplo, la ley de la prevención de el hostigamiento y acoso sexual. Luego salió también un procedimiento de atención de denuncia del hostigamiento sexual, ¿no? Hay un comité también que se estableció para que pueda atender, evaluar y también decidir si eh, qué sanción va a ser si en caso se comprueba, ¿no? Ellos investigan la sanción, entonces hay unos procedimientos que han salido. También por otro lado hay el tema de la equidad, por ejemplo, salió la equidad de- del sueldo, ¿no? La equidad del sueldo, no recuerdo ahorita la ley, pero tiene que ver con que haya igualdad, ¿no? En el género masculino y femenino respecto a las competencias, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay una desigualdad, ¿no? Que la mujer en la misma posición que el hombre por ser mujer gana menos, por ejemplo, entonces hay una discriminación, ¿no? Todas esas leyes se han estado creando y han fomentado que reconocer a la persona, ¿no? Dentro de esa integridad, sus valores fundamentales, viendo a la salud como un factor, no solamente que yo tengo salud porque estoy sano, sino integral, ¿no? Atacando otro sector, ¿no? Como es el social, ¿no? Claro. Como es la salud mental y física también y social del trabajador. Ya, pero esta ley también se relaciona a riesgos psicosociales porque riesgos psicosociales es salud ocupacional, ¿no? De la salud ocupacional. ¿Y qué entidad es la que se encarga de fiscalizar el cumplimiento de esta ley y de que las empresas como que tengan incluidos estos procesos que nos mencionas? Mira, el Consejo Nacional de Salud Mental es el ente que está encargado eh, de promover este plan multisectorial, ¿no? Donde están todos los sectores involucrados, ¿no? Estamos hablando del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Una serie de ministerios, ¿no? Entonces, el Ministerio de Cultura, del Ambiente, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, todo. Y este ente tiene también, uno de sus compromisos es que va a elaborar los informes técnicos y va a ver que esta implementación sea progresiva y también se va a encargar del fortalecimiento, ¿no? De los servicios de salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque esta ley, por ser nueva, el gobierno está disponiendo que se implemente en 5 años. ¿Ya? Y esos 5 años, este Consejo Nacional de Salud Mental que se llama, le denominan con ASAME, ¿ya? Es el que va a hacer esas funciones que te menciono, ¿ya? Entonces, luego me imagino cercana a la fecha de que ya este periodo de implementación, ¿no? Y Claro, reforzamiento termine, 5 años. ya indicarán. Pero intuyo yo, no está, digamos, en este momento que sería SUNAFIL, ¿no? Como es el que fiscaliza y el que está preparado para poder hacer ese proceso, ¿no? Pero eso se verá más adelante como donde tiene que estar normado. Ya. Y ahora la última pregunta es, ¿qué mecánicas se emplean para la promoción de la salud mental dentro de un ambiente laboral? ¿O qué mecánicas has podido ver tú que se emplean actualmente?
Ujú. Mira, la misma ley de salud mental lo indica, ¿no? La ley es bastante clara al respecto. Ellos indican de que las empresas deben contar con un plan o un programa establecido. En la ley te figuran algunos parámetros que tiene que contener tu plan de trabajo. Por ejemplo, hay que incluir actividades de nutrición, hay que incluir actividades asociadas con la cultura, el deporte, el cuidado personal. En el cuidado personal, eh, es importante también eh, temas de el empoderamiento del trabajador respecto a su puesto de trabajo o dentro de la empresa, ¿no? Es decir, que el trabajador pues cuente con una buena autoestima, cuente con un buen sentido del trabajo, ¿no? Entonces, tenga esa percepción de su trabajo. También, entre otras actividades, ellos indican que las empresas deben promover unas estrategias de flexibilización de horarios para atender ciertos casos que requieran, ¿no? Dentro de un contexto determinado, ¿ya? Que pueden ser temporales por unas emergencias que presente el trabajador. Por ejemplo, estas estrategias, a mi criterio, tendrían que, las empresas al hacer el plan de trabajo, tendrían que establecer en qué situaciones ellos van a ser permisivos, ¿no? Flexibles, porque estamos hablando que también hay industrias que la productividad no puede parar, ¿no? Entonces, tendrían que ahí ponerse de acuerdo qué estrategias y en qué momentos se dan y reglamentarlo a través de su reglamento interno de trabajo y su RIS, ¿no? Sería lo conveniente. Y también si lo ponen eso ante una inspección futura, bueno, ahí está ya reglamentado, ¿no? Entonces, otro, otra actividad también que te indican es que hay que abordar el agotamiento profesional, ya, pero no solamente ese agotamiento profesional te lo indican, sino va más allá, ¿no? Es decir, hay que ver por qué aparecen, Ujú. ¿no? ¿Cuáles son las causas? Para Y encontrar qué la raíz. acciones, ajá, y qué acciones yo tengo que tomar. Esto, por ejemplo, es netamente de la organización, ¿no? El agotamiento profesional no lo vas a solucionar con una capacitación al trabajador, sino tendría que ser una estrategia de la misma organización, qué condiciones tendría que cambiar o modificar para que este condicionante baje, ¿ya? Pero después también tenemos que ellos en el programa se preocupan en que las empresas tengan las capacitaciones, un programa de capacitaciones de las competencias del trabajador, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que fomentemos que el trabajador llegue a esa eficiencia laboral a través del adiestramiento y la capacitación. También el seguimiento de las actividades, es decir, la empresa tiene que contar eh, con unos indicadores que le permitan saber cómo va desarrollándose este programa, ¿no? Este programa, cómo va siguiendo su curso, qué dificultades tiene, cuánto se está cumpliendo, ¿no? Del plan de trabajo estamos cumpliendo o hemos cumplido el 70%, 60%, y es más, hacerlo mensualmente, ¿no? Para que ya de esa manera se puede llegar la eficiencia del programa, la efectividad de las capacitaciones, por ejemplo, ¿no? También te indica que hay que hacer una promoción del clima organizacional de más alto nivel, pero el clima organizacional uno tiene que trabajarlo, por ejemplo, bajo un diagnóstico. Entonces, acá no te dice, pero un procedimiento, ¿no? De recursos humanos, por ejemplo, de clima, es que tú tienes que hacer un diagnóstico de clima, ¿no? Entonces, ese diagnóstico te va a dar cierta información que te va a permitir poder hacer esos planes de trabajo reales, ¿no? Luego también tenemos la elaboración de un manual y guía de buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas para mejorar tu clima organizacional, esos compromisos, esas políticas que tiene que tener la empresa bajo ciertas condiciones, ¿no? Luego también hay el compromiso, que esto se alinea con el buen trato y el respeto a la diversidad técnica, cultural y sexual. Estamos viendo que acá, por ejemplo, entraría todo tu procedimiento del hostigamiento sexual, ¿no? La atención del reclamo, de la investigación, la ley también del hostigamiento, ¿no? De prevención del hostigamiento y acoso sexual indica, ¿no? Ahí te da unas pautas de cómo se reconoce, te indica que hay que tener capacitaciones para el comité, ¿no? Que tiene que estar eso dentro de una inducción, el trabajador tiene que saber desde que llega para que reconozca los elementos que determinen ese hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, también la discriminación, ¿no? El cero tolerancia, por ejemplo, a la discriminación. Eh, y una serie de conjuntos de acciones, pero
acá viene con riesgos psicosociales, ¿no? Lo más importante es que ellos buscan la prevención, que es a través de que se monitoree y se mapee bien cuáles son las condiciones que pueden generar una deficiencia o una alteración en la salud ocupacional mental, ¿no? De la salud mental. Entonces estamos viendo que acá con esta ley tienes más argumentos para hacer el monitoreo ocupacional, ¿no? Si antes de repente los empresarios lo veían necesario, ahora lo tienen que ver más necesario, porque la ley textualmente lo dice que en relación con los riesgos que afectan a sus trabajadores, incluyendo los riesgos psicosociales, se deben ver en el marco del cumplimiento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, ¿no? Te lo dice textualmente. ¿Qué quiere decir? Que este programa, ¿no? Este programa básicamente va a estar con esta ley, entonces va a estar a cargo de salud ocupacional, de seguridad y salud ocupacional de las empresas, ¿no? Entonces, al momento de hacer una fiscalización, yo imagino que esto también va a estar contemplado, ¿no? Oye, ¿cómo va? Y el monitoreo de riesgos psicosociales entonces eh, tendría dos connotaciones de importancia, ¿no? Tenemos la primera, que es cumplir esta ley de seguridad y salud en el trabajo con este monitoreo anual, y también con la ley de salud mental, que tú tienes que tener tu programa. Y ese programa, digamos que esas condiciones, porque la empresa se va a mover con esas condiciones, ¿no? Esas condiciones van a servir una guía para que tú sepas si estás en riesgo o no, si tus trabajadores están en riesgo o no a contraer alguna enfermedad de orden psicológico dentro de tu empresa. Por eso es sumamente vital, ¿no? Y es importante, y espero que esta entrevista sirva para poder sensibilizar más a los empresarios y puedan asumir ese compromiso en la importancia de hacer este monitoreo ocupacional, ¿no? Y la ley también te indica de que los programas eh, interviene un conjunto de profesionales, ya no solamente el psicólogo, estamos viendo del nutricionista, estamos viendo del psiquiatra, del psicólogo, pero lo que te indica es que cuando tú haces tu programa, Ujú. tienes que encargarte de quien ejecute el programa cumpla las competencias profesionales y tenga un respaldo científico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora más que nunca se debe tener mayor cuidado en que las personas que, digamos, contraten, ¿no? Fuera de la empresa o algo que a veces se da, ¿no? O dentro de la empresa desarrollen, que tengan ya estas competencias, ¿no? Competencias académicas, de experiencia, Claro, que sean para que el programa realmente tenga valor, porque esta ley también es susceptible a inspecciones y también a denuncias, ¿no? Que el trabajador de alguna manera pueda establecer alguna denuncia y se puede invalidar si realmente esa capacitación pues no ha contado con unos criterios técnicos científicos que cada disciplina lo desarrolla, ¿no? Cada disciplina lo va a desarrollar. bueno, es gratificante saber el hecho de que hay ahora más procedimientos, más cosas que esclarecen todo el tema de la salud mental y ayudan a promoverla. Y sobre todo el hecho de que haya profesionales que se estén capacitando como tú siempre para poder promoverla, como ya hemos mencionado. Entonces, nada, gracias, Lisbeth, por estar aquí. Ha sido bastante informativo tu entrevista, así de que también entendemos que es para sensibilizar a los empresarios, como bien lo dijiste. Y bueno, para finalizar, siempre terminamos hablando sobre una noticia o una nota que nos ha llamado la atención. Y en este caso es que el día de hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, como todos los 4 de febrero de este año. Se conmemora para reflexionar sobre esto y sobre lo abrasivo que puede ser esta enfermedad, ya que es una enfermedad, como bien se ve, bastante fuerte, por decirlo así, que no solamente te afecta físicamente, sino emocionalmente y a todos los que nos rodean también. Entonces, llamamos a eso, a la reflexión y sobre todo invocar a la gente que esté al tanto siempre de su salud, sobre todo con este tema, porque mientras más rápido se previene, es más fácil lidiar con ello. Y bueno, con eso queremos cerrar. Saludos a todos aquellos que nos ven, que nos siguen desde Lima, provincias e incluso desde el extranjero. Y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. Nos Gracias. vemos, hasta luego.
Hasta luego.